Bienvenidos, hermanos, y felicidades a nuestros hermanos que hoy han sido presentados como parte de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Quiero invitarte a ir a Mateo capítulo 6, y antes de orar, si tienes tu Biblia, vamos a leer el versículo 9 al 13, y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio tan grande que tenemos esta mañana de estar en tu casa. El Salmo 122, versículo 1 dice que nos alegremos con aquellos que nos dicen que a la casa del Señor iremos. Y estamos aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre, para exaltarte a ti, Señor, por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a que nuestras mentes y nuestros corazones estén capturados por tu grandeza, por tu poder y tu belleza. Y que tu pueblo, Señor, pueda salir animado, Señor, exhortado, Señor, por tu palabra, pero animado, Señor, en el refrigerio tan grande que encontramos en ti. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, por los hermanos que han sido presentados hoy como nuevos miembros, Señor. Gloria a Dios por lo que tú estás haciendo. No a nosotros, dice el Salmo 115, sino a ti, Señor, sea dada toda la gloria. Y nosotros, Señor, decimos amén y amén. Bueno, hermanos, quiero entonces iniciar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a estar meditando en Mateo 6, versículo 13, y lo leeré para que lo tengamos presente. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Antes de abordar este texto, vamos a tener una pequeña introducción para así poder entender la importancia de esta oración, de por qué el Señor quiere que su iglesia ore de esta manera, por qué el Señor quiere que sus discípulos oren de esta forma. En Mateo 5:20, si tienes tu Biblia te quiero invitar a ir a ella. Mateo 5:20 nos dice el Señor: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y esta es una declaración sorprendente, impactante y relevante, ¿no? Es asombrosa y poderosa esta expresión del Señor que nos dice a su discípulo y por ende a nosotros como iglesia que si ustedes no superan la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es muy relevante, para lo que vamos a estudiar hoy en Mateo 6:13, porque es parte del contexto del Sermón del Monte. En resumen, Mateo 5:20 nos está llamando a tener una justicia superior a la de los fariseos. Esta justicia mayor, lo mirábamos al inicio de esta serie, es una referencia, una manera explícita de decirnos que debemos tener una fe auténtica, una fe completa, una fe genuina. Dios quiere un corazón completo hacia Él, un corazón sin doblez, un corazón sin hipocresía, una vida sincera para el Señor. En Mateo 6:33 se nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? No solamente nos dice que nuestra justicia debe ser superior a la de los fariseos, también nos dice que debe ser nuestra búsqueda primera, debemos buscar primero, y la palabra aquí, primero en griego es protón, que no solo significa una secuencia cronológica, primero, segundo y tercero, sino enfatiza una importancia. Está hablando en términos de importancia y relevancia. Es decir, que el reino de Dios para los discípulos de Cristo es una prioridad. Lo número uno en nuestra vida. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3:12, nos dice: y en verdad
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Por qué es tan importante esto? Si somos llamados a tener una justicia verdadera. Y esa justicia verdadera es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y el apóstol Pablo nos dice que cuando queremos vivir así, con ese tipo de justicia en este mundo, seremos perseguidos. Y esta es la misma posición que tiene el Sermón del Monte cuando inicia en Mateo 5:10 diciéndonos que son bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. ¿Por qué? Por causa de esa justicia. Pues de ellos es el reino de los cielos. Lo que quiero que veas es esta progresión. Se nos llama a buscar una justicia superior, un corazón completo para la gloria de Dios, sin doblez, sin hipocresía. Se nos dice que debe ser nuestra búsqueda primera. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo nos dice que cuando vivimos de esa manera, de una vida piadosa, seremos perseguidos. La introducción al Sermón del Monte nos recuerda que aquellos que viven así, bienaventurados, que ponen su enfoque en el Señor, que viven para el Señor, serán perseguidos. ¿De dónde viene esa persecución? Al cristiano, en el desarrollo de su vida espiritual, en su proceso de santificación, es decir, mortificación y vivificación, en su lucha por vivir para la gloria de Dios en todos los ámbitos de su vida, se enfrentará a muchos obstáculos. Lo que quiero decirte es que estamos inmersos en una batalla espiritual, básicamente contra tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Es decir, que cuando nosotros vivimos para el reino de Dios, cuando nosotros vivimos para que el nombre del Señor sea santificado en nuestras vidas, cuando nosotros vivimos para que se haga la voluntad de Dios, entonces tendremos obstáculos que vendrán del mundo que no ama al Señor, obstáculos de aquellos que no aman al Señor, obstáculos de nuestra propia carne, nuestra propia lucha interna, y por supuesto tendremos obstáculos del diablo y sus demonios. Podemos inferir la importancia de esta oración. Líbranos del mal. Señor, líbranos del mal. Veamos unos textos más. Veamos Mateo 6:13. Y el texto nos dice que pidamos al Señor para que Él no nos deje caer en tentación, sino que seamos librados del mal. Una traducción más textual, en la Biblia textual, edición número 4, dice: y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Aquí, si somos observadores, podremos ver una diferencia en la traducción. Y para entender esta variante de traducción necesitamos comprender o entender que la palabra griega, peirazó, en este caso un verbo, en español se puede traducir tanto como tentación como prueba. ¿Por qué es tan importante aclarar esto? Si esta palabra puede traducirse como tentación y como prueba, ¿por qué es tan importante entender lo que está detrás de toda esta declaración? Porque una lectura equivocada, iglesia, puede llevarnos a muchos errores teológicos. Simplemente tomemos por un instante la traducción textual que nos dice: y no nos metas en prueba. ¿Qué pareciera implicar la traducción? Es decir, que si oramos de esta manera: Señor, no nos metas en pruebas, estaríamos orando sin entendimiento, sin conocimiento. De hecho, estaríamos orando contrario a lo que enseñan las Escrituras, ya que no hay ninguna promesa en la palabra de Dios que nos garantice una vida sin pruebas. No hay promesa ni garantía en las Escrituras de una vida cristiana en la que no tendremos pruebas ni sufrimiento. Por lo tanto, el texto no apunta a las pruebas. De hecho, solo piensa en esto. Juan 16:33, el Señor Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, tendrán aflicciones, tendrán pruebas, pero confíen, yo he vencido al mundo. De hecho, lo leímos en Mateo 5:10, que aquellos bienaventurados sufrirán persecuciones por su justicia. Así como Jesús fue perseguido
también sus discípulos serán perseguidos. Si hemos de vivir una vida piadosa que honre y glorifique a Dios, debemos esperar la persecución por una vida que honra y glorifica a Dios. En Mateo 10:17 en adelante, dice el Señor Jesús: pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Por eso, en el mismo contexto nos dice el gran costo de seguir al Señor. Como testimonio a ellos y a los gentiles, versículo 24, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima del Señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Nuevamente, si Jesús fue perseguido, también sus discípulos serán perseguidos. No hay promesa en las Escrituras que nos libre de la persecución, pero hay promesas en las Escrituras que nos dice que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temas, porque el Señor está con nosotros. Esa es una promesa real y auténtica. El apóstol Pablo nos enseña que las pruebas, de hecho, Dios las usa para purificarnos. El apóstol Pedro, y veremos en 1 Pedro 1, versículos 6 al 7, que dice así: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, Jesús no nos está pidiendo orar, no nos está instruyendo a orar, para que nuestra oración sea: Dios, no nos dejes en pruebas, no permitas que pasemos por prueba. De hecho, si entendemos lo que la palabra de Dios enseña, debemos comprender que Dios quiere que su pueblo pase por pruebas, quiere purificar a su iglesia. Y la ilustración poderosa que tenemos en Juan 15, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas, y el Padre viene y poda la vid verdadera. ¿Para qué? Dice el apóstol Juan. Jesús, para que ustedes puedan dar mucho fruto para la gloria de Dios. Entonces, orar de esta manera: Señor, no nos lleves a pruebas, quizás no es la mejor manera de entender lo que el Señor quiere que su pueblo ore. Por supuesto, podemos orar que Dios proteja a su pueblo, que Dios nos acompañe en los procesos de nuestra vida, pero orarle que el Señor no nos haga pasar por prueba sería mal entendimiento del carácter de Dios, porque Dios iba a usar las pruebas para purificar, para santificarnos y para vivificarnos para la gloria de su nombre, iglesia. Lo segundo, en la traducción, vamos a poner una traducción más literal: y no nos dejes caer en tentación, y no nos lleves o conduzcas a tentación. Se diría una traducción mucho más literal. También conlleva, cuando no se entiende, a mala interpretación, porque pareciera implicar que es el Señor que nos toma de la mano y nos lleva a la tentación. Pero sabemos por las Escrituras, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 13, que el Señor no hace tal cosa. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, ¿no? Dios sigue siendo soberano, Dios sigue teniendo el control, pero no podemos atribuirle la tentación a Dios. Dios no nos está tentando, y lo que el texto nos enseña. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este verbo, paraiso? La diferencia en la traducción tendrá que verse más por contexto. La palabra puede tener a veces matices dominantes de dificultad, de prueba, pero otras veces conllevará la idea de tentación. Solo el contexto nos ayuda a determinar cuál es la idea principal al usar este verbo. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente necesitamos leer. ¿Qué es lo que dice la oración? ¿Cuál es la petición en sí? Señor, no nos lleves por tentación, más que líbranos de todo mal. Entonces, la mejor forma de entender la palabra aquí es que está hablando de tentaciones que pueden hacernos caer en nuestro caminar cristiano. Ahora, déjame hacer una siguiente sugerencia. En Mateo 6:13 nos dice: líbranos del mal.
Y creo que maligno en lugar de mal sigue siendo una mejor traducción por el contexto teológico en el que se encuentra. ¿Cuál contexto teológico? Ahí necesitamos leer todo el Evangelio de Mateo. No es casualidad que Mateo ordena el Sermón del Monte después de narrarnos en Mateo 4, ¿qué? ¿Qué se encuentra en Mateo 4? La tentación del Señor, donde nos dice Mateo que el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto, donde el tentador va a hacer ¿qué? Tentar al Señor. Entonces, la idea aquí presente en este versículo es para que los cristianos despierten de su adormecimiento espiritual, para que puedan entender y comprender la lucha real que enfrentan día a día. No solamente necesitamos el pan diario, no solamente necesitamos ejercer el evangelio a diario, perdonando a aquellos que nos ofenden, necesitamos también estar claros de la lucha espiritual que todos de nosotros enfrentamos día a día. Nuevamente, Mateo 4, 1 al 11 nos narra a Satanás haciendo su función de tentador. Si observas Mateo 13, el Señor Jesús habla en parábolas en el capítulo 13. Está la parábola de la semilla, pero seguida de la parábola de la semilla, Él habla acerca de la parábola de la cizaña. Y específicamente en Mateo 13, versículo 38 nos dice: y el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Y aquí está usando exactamente la misma palabra que en Mateo 6:13. Así que la sugerencia para entender mejor y aplicar mejor este versículo es entender que la urgencia de esta oración es llevarnos a nuestra rodilla sabiendo que tenemos un enemigo. En el contexto más amplio, escuchando la oración o leyendo la oración del Señor Jesús en Juan 17, versículo 15, notarás que el Señor dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No del mal. Entonces el contexto literario, el contexto teológico nos sugiere que debemos pensar en Satanás, que debemos tener presente la lucha que tiene el creyente, no solo contra la carne, no solo contra el mundo, sino también contra su enemigo, el diablo. ¿Para qué? Para que evitemos caer en el error que nos puede llevar a pensar de que Dios debe librarnos de alguna fuerza inanimada o una fuerza mística maligna. De hecho, Satanás quiere que nosotros pensemos de esa manera, para no meditar y pensar en la astucia de Satanás en contra del pueblo de Dios. Juan 8:44, el Señor Jesús dice: ustedes son de su padre el diablo, hablando con los fariseos, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La palabra diabolos, de donde nosotros tenemos diablo, significa calumniar, acusar o difamar. Y eso es lo que vimos cuando leemos el libro de Job, sus acusaciones en contra de los hijos. Propiamente es un falso acusador que critica de manera desmedida, con el fin de herir, difamar, condenar, especialmente su búsqueda de destruir la relación que tiene los hijos de Dios con el Señor. Obviamente eso no va a ser posible, pero lo que quiero decirte es que lo está intentando día a día, momento a momento. Es su función, es su trabajo, es un ser vencido, es un ser creado, no es más poderoso que Dios, pero se toma en serio su trabajo de ser acusador, de ser un mentiroso, de ser un perseguidor de la iglesia. Y por esta razón debemos entender la importancia espiritual que yace en este principio, en el que necesitamos que Dios venga en nuestro rescate y nos libre, nos rescate de las artimañas del diablo. Dicho esto, permíteme enseñarte ahora una traducción, la Nueva Traducción Viviente, que nos da
que es un poco más precisa en la intención del autor, y nos dice así: no permitas que cedamos ante la tentación. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro: el diablo ha pedido zarandearte. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti, para que seas fortalecido. No permitas que cedamos ante la tentación. Recuerda la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando nos dice que no seremos tentados más allá de nuestra fuerza, que Dios no lo permitirá. Y juntamente con la tentación, Dios va a proveer ¿qué? La salida para salir de esa tentación. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El fin de esta petición, el fin de este principio, es que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad espiritual. Seríamos completamente ingenuos, inmaduros e ignorantes si no estamos viendo la guerra espiritual a diario en la vida de los creyentes. Esta es una lucha tanto interna como externa. Estamos luchando contra nuestras propias pasiones, contra nuestros propios deseos. Estamos luchando contra las filosofías de este mundo gobernadas por el príncipe de las tinieblas, Efesios capítulo 2. Y estamos luchando contra las artimañas del diablo. Esta petición debe recordarnos, iglesia, que estamos en combate a diario contra las acechanzas del maligno. Quizás podríamos hacer esta petición de esta manera: Padre nuestro, reconocemos nuestra debilidad. No permitas que cedamos a la tentación, de tal modo que seamos vencidos por ella, sino rescátanos de las artimañas del maligno. El texto nos está invitando a pensar, considerar la guerra espiritual en la vida del creyente. Que por inferencia, dado que el pan diario es para diario y el perdón es para diario, también la guerra espiritual es para diario. Por eso entender este versículo es sumamente importante. Tenemos una guerra con el mundo. ¿Por qué? En Juan 17, versículo 14-16 nos dice el Señor: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Un momento, piensen eso por un momento. Dios le ha dado la palabra a los hijos de Dios. Y el Señor nos dice que este sistema que es el mundo, esos valores, esas filosofías, esos pensamientos, esa cosmovisión que no hace juego con la palabra de Dios, odiará a los que poseen la palabra de Dios. Es decir, que si los cristianos aman la Escritura, tendrán como enemigo al mundo. Nuevamente, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. No comparten los mismos pensamientos, no comparten las mismas filosofías, no persiguen las mismas cosas, se diferencian del mundo. Son santos, como dijo el Señor Jesús. Sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo odiará a los cristianos que se toman en serio la vida cristiana. Le pondrán apodos y muchas cosas más, como mencionamos. Una guerra contra el mundo. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice: dice el apóstol Pablo, y no se adapten ¿a qué? A este mundo. No se moldeen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo nos dice, Jesús y Pablo nos dicen que tenemos una pelea con este sistema, sea político, sociológico, filosófico, que no está sometido al señorío de Cristo.
tenemos enemistad con el mundo y no compartimos los valores de este mundo. No solamente en el estrato social, filosófico, es espiritual también. Esta enemistad con los hijos de Dios es porque son contrarios al carácter de Dios y contrarios a la palabra de Dios. Por eso no estamos de acuerdo con el aborto. Y por eso no seguimos la filosofía woke del mundo. Y por eso no seguimos la filosofía culturizada de este mundo de aceptar la homosexualidad. Los cristianos serán criticados por eso, pero no son de este mundo, no comparten esas filosofías. Sin embargo, es lo que vemos a diario, en televisión, en los anuncios. Lo que sale en los anuncios, en la televisión y por donde quiera que vayamos es la filosofía de este mundo. Y los cristianos estarán en contra de esa filosofía porque no representa el carácter de Dios. No hace juego con la palabra de Dios. Pablo nos dice que esa batalla se libre en la mente y el corazón, ¿no? No dejen que su mente se moldee a las cosas de este mundo. Por eso también Salomón en Proverbios 4 nos dice: guarda sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que tenemos es un montón de descuido como creyentes de escuchar las cosas de este mundo, porque no hemos cuidado nuestra mente ni nuestro corazón. En el huerto del Edén, como en el desierto, Satanás usó lo mismo. No vino con una gran fuerza feroz, diabólica, o con un gran despliegue de poder demoníaco. Por supuesto, es demoníaco. Pero ¿cómo se presentó en el huerto del Edén? Con una conversación aparentemente inofensiva. ¿Cómo se presentó con el Señor? Un par de preguntas, un par de opciones, torciendo la verdad del Evangelio, torciendo el carácter de Dios, torciendo la palabra de Dios. Y por eso, iglesia, luchamos tanto en el mundo espiritual, porque no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Es una batalla contra el mundo, es una batalla de nuestra propia carne. Primera de Pedro 2:11 nos enseña: amados, hijitos míos, les ruego como extranjeros y peregrinos, no somos de este mundo, ¿no? Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y cuando nosotros leemos pasiones carnales, tenemos esa tendencia de pensar, son pecados sexuales. Y lo que está hablando aquí son todos los pecados: orgullo, jactancia, codicia. Esas son pasiones carnales. Por supuesto, no excluye el pecado sexual, la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nota que dice, que se abstengan, de las pasiones carnales. El apóstol Pablo en el capítulo 7 nos dice de su lucha. Hay una ley en mi carne, en mi cuerpo, que es contraria a la ley del Señor. Y termino haciendo algo que mi espíritu no quiere. Y dice: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la lucha interna del creyente. Santiago lo dice en el capítulo 1, que Dios no nos tienta, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos, por nuestras propias pasiones. Se acerca con palabras inofensivas. El mundo se acerca con palabras novedosas. Lo único que quieren es la destrucción de los hijos de Dios. Cuando entendamos esto, iglesia, la lucha diaria que estamos librando como hijos de Dios, entonces entenderemos la urgencia con la que debemos orar. Señor, líbranos. Líbranos, Señor, del poder del maligno. Líbranos de la influencia del maligno. Líbranos de la astucia del maligno. Líbranos, Señor. Volvamos entonces a Mateo 6:13. Veamos al menos 4 implicaciones que podemos obtener en nuestra lucha espiritual. Y antes de examinarlo, déjame darte solo una perspectiva de la lucha espiritual. Quizás nuestra reacción
acerca de este tema, lucha espiritual, guerra espiritual, es un poco de reserva, quizás por el mal ejemplo que hemos visto en el mundo cristiano, ¿no? De atar demonios, de hacer un tipo de exorcismo dentro de las iglesias. Y es un tema delicado, es un tema sensible. Y tenemos la tendencia humana de irnos a los extremos. Negamos la influencia demoníaca en el mundo, categorizando o haciendo una caricatura de Satanás y sus demonios. O nos vamos al otro extremo y lo volvemos un ídolo en la cultura. Todo es demoníaco, ¿no? Y si has estado en iglesias, quizás se han estado boleando de entre no hablar de la influencia demoníaca en el mundo o hacerlo en exceso. Pero la Escritura nos habla de la influencia, de la maldad de Satanás. La vemos desde Génesis capítulo 3. De hecho, se infiere porque hubo una rebelión cósmica. Quizás nuestra lucha con entender esto, el mal ejemplo que hemos visto por años y años, quizás por ignorancia, quizás por falta de estudiar la Escritura, o porque es mucho más fácil culpar a alguien de nuestras fallas. Por ejemplo, mi alcoholismo no es mi culpa, pastor. El diablo me tentó demasiado y estoy en esa situación. O cuando necesito que me liberen de este espíritu de alcoholismo, este espíritu de pornografía o este espíritu de adulterio. No es un espíritu, eres tú. Quizás es por eso que estamos más cómodos con esa perspectiva, o la cultura evangélica está más cómoda con esa perspectiva, porque yo no soy el culpable, Señor. Yo no soy el culpable. Alguien más lo es. En este caso, Satanás es el culpable. Pero la Escritura nos enseña lo contrario. No minimiza la influencia, la astucia de Satanás, pero tampoco te dice que tú no eres culpable, porque Satanás toma de tus propias pasiones para tentarte. La guerra espiritual, déjame decir esto también, no es una guerra de poder, como se plantea en la cultura. No es una guerra de poder. Realmente es una guerra por la verdad de Dios. Y hay un texto que para mí es fascinante acerca de guerra espiritual, se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que debe ayudarte a entender que el Señor venció en la cruz, y dice el texto, despojó a los poderes en la cruz del Calvario. No es un asunto de poder. La Biblia nos presenta a un Dios poderoso sentado en el trono, pero debemos entender y comprender la astucia de a quién se enfrenta la iglesia y los hijos de Dios. Y eso es lo que pretende mostrarnos y enseñarnos la petición que el Señor dice aquí. Así que número 1, debemos reconocer que las tentaciones son una amenaza real. Ser tentados no es lo mismo a pecar. El Señor Jesús fue tentado y sin embargo no pecó. Lo que quiero decirte es que las tentaciones no son un pecado, pero representan una amenaza real que puede seducirte, que puede desviarte, que puede llevarte a pecar grandemente ante el Señor, que puede llevarte a ofender al Señor de manera grave, seria. Pensar que estamos exentos, iglesia, de las tentaciones, o que estamos exentos de caer en tentaciones, es decir, yo no creo que pueda caer en ese tipo de pecados, eso es ya nuestro declive espiritual. Porque pensar de que estamos exentos de ceder ante la tentación es subestimar nuestra propia lucha espiritual. Es subestimar nuestra lucha espiritual. Hay una ley en nuestros corazones. Nuestras propias pasiones empujándonos a ir en contra de la voluntad de Dios. Es menospreciar la necesidad diaria que tú y yo tenemos de ser fortalecidos en el Señor. Es despreciar la necesidad que tenemos de la gracia del Señor. Y por supuesto, pensar de que nosotros no podemos ser tentados ni caer por la tentación es simplemente ignorancia y sobreestimar nuestra fuerza espiritual. No somos tan fuertes como pensamos que somos. No lo somos, iglesia.
quiero pedirte ir a Efesios 6, versículo 12. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que notes dos cosas en este versículo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo usa la palabra contra? Contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad. Y que use estos, apelando a la potestad, a los principados, a las tinieblas y a la maldad, nos dice mucho a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? Pero la otra palabra que quiero que notes es la palabra lucha. Pale, probablemente es la imagen que el apóstol Pablo tiene aquí, es una lucha cuerpo a cuerpo. Esta palabra de hecho se usa en contexto de deporte, de lucha libre. Y lo que Pablo tiene aquí es el enfrentamiento que tiene el cristiano, el creyente cuerpo a cuerpo. Expresa la idea de que estamos en un combate cuerpo a cuerpo, un combate cercano, difícil y agotador. Esta expresión denota enfáticamente una batalla de vida o muerte. Solo suponte que la imagen aquí es una batalla cuerpo a cuerpo. Evoca la idea de que algunos perderán esa batalla y otros ganarán esa batalla. Por eso el énfasis en la palabra luchar. Él pudo haber usado otra palabra como guerra, pero es interesante que él quiere usar esta palabra para que tú y yo entendamos la dimensión tan profunda en la que nos encontramos en nuestras luchas día a día. Tan semejante, dice, es la lucha del creyente, que es como luchar cuerpo a cuerpo con un adversario que intenta vencerme, que intenta matarnos. La batalla espiritual, iglesia, es real, ardua, desafiante, debilitante, intimidante. Pero Jesús nos regala un principio poderoso aquí. Y es: no ignores, iglesia, la guerra espiritual en medio de la tentación. No la ignores. No ignores la guerra espiritual en medio de las luchas que enfrentamos día a día en nuestro diario vivir. Tú y yo no podremos avanzar en nuestro caminar cristiano si no reconocemos que tenemos un adversario en contra de nosotros. Vivimos en un mundo hostil al Evangelio. Vivimos en un mundo que no ama el Evangelio. Vivimos en un mundo que se burla del Evangelio, de la palabra de Dios. El problema del creyente, decía John Owen, es que tiene que luchar también contra su peor enemigo, que es el mismo. No solo el mundo, no solo la carne, pero también Satanás. Decía Thomas Brooks en su libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo: el pecado es una plaga, sí, la peor y más infecciosa plaga del mundo. Y sin embargo, qué pocos son los que tiemblan ante él, los que se mantienen a distancia de él. Déjame ilustrarte quizás esta frase, porque él usa y dice que el pecado es una plaga, es un cáncer. Y cuando el apóstol Pablo exclama en Romanos capítulo 7, dice: ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Lo más probable es que tiene en vista un tipo de juicio y condenación que sufrían ciertos esclavos o condenados. Generalmente, si alguien cometía asesinato y era encontrado culpable del asesinato, el juicio o la pena era que la persona muerta era amarrada a la persona que había cometido ese agravio. Solo piensa una persona muerta amarrada a ti. La gangrena, el cáncer, la descomposición, era cuestión de semanas de que tú estarías en descomposición total y por ende morirías. Era una condena a muerte. Esa imagen es poderosa porque él dice: estoy allí atado a eso.
Y Thomas Brooks enseña de que así es el pecado y así debes verlo. Por lo tanto, no debemos correr hacia él, pensando de que somos lo suficientemente fuertes para resistir a la tentación de Satanás, porque no lo somos. Regresemos a Efesios 6:11, porque el apóstol Pablo le recomienda enfáticamente a la iglesia: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar, ¿qué dice? Firmes contra las insidias del diablo. La palabra firmes evoca dos cosas: resistencia cuando somos atacados, pero también implica que debemos avanzar en nuestro caminar cristiano. No solamente es defensa, es ofensivo. ¿Entiendes? Los dos términos, no solamente es defendernos, pero tomar el paso hacia adelante. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses nos dice que debemos mortificar la carne. Puesta, dice, la armadura de Dios para que puedan estar firmes, no solamente puedan resistir las insidias del diablo, sino también puedan avanzar hacia lo que Dios quiere en sus vidas. La palabra insidias, a veces traducido como estratagemas, es la palabra de donde nosotros obtenemos método, la palabra método. Implica que Satanás tiene métodos, implica una manera organizada de actuar, es decir, una forma pensada, una forma planificada de proceder. La diligencia, dice Thomas Watson, de Satanás en tentar se ve en la variedad de tentaciones que utiliza. No se limita a un solo tipo de tentación, sino que tiene más de un plan. Si ve que una tentación no prevalece, recurre a otra. Si no puede tentar con la lujuria, tentará con el orgullo. Si la tentación de la codicia no prevalece, tentará con la extravagancia. Si no puede asustar a los hombres hasta llevarlos a la desesperación, verá si puede llevarlos a la soberbia. Si no puede hacerles profanos, verá si puede hacerles legalistas. Si no puede hacerles viciosos, los tentará para que sean heréticos. Los tentará para que abandonen los mandamientos. Fingirá revelaciones. El error condena tanto como el vicio. Uno dispara pistolas, el otro envenena. Así la diligencia de Satanás en tentar es grande. Removerá cada piedra. Tiene varias herramientas con las que trabajar. Si una tentación no funciona, utilizará otra. ¿No necesitas entonces orar? No nos dejes caer en tentación. La razón por la que no oramos así es que no conocemos a nuestro enemigo. Y la razón por la que no oramos así es porque no conocemos a nuestro Señor. Pablo nos dice que nuestro enemigo es real. Y la oración del Señor Jesús nos dice que es real, que es verdad. Es un ser inteligente, no es todopoderoso, pero es un ser inteligente que cuidadosamente diseña planes en contra de su iglesia, diseña planes en contra de la redención de Dios. Solo necesitas leer Mateo 13 para darte cuenta de eso. Juntamente con los hijos de Dios, dice Satanás, pone ¿quiénes? A los hijos del maligno. Planes en contra de la iglesia, planes en contra de la redención de Dios y de los creyentes individuales. Estos planes, dice Efesios 6:10, son como flechas encendidas en contra de los hijos de Dios. Por lo tanto, iglesia, no seas ingenua. No seas ingenua. Te hago un par de preguntas reflexivas. ¿Por qué crees que muchas veces es muy difícil venir a la iglesia? ¿Por qué crees que muchas veces hay tantos impedimentos para congregarnos? ¿Por qué crees que muchas veces hay obstáculos en las mañanas para venir a la iglesia? ¿Cuestiones del destino? ¿Cuestiones del azar? Guerra espiritual, diría más bien yo. ¿Por qué muchas veces tomamos decisiones necias los sábados para desvelarnos? Guerra espiritual, de la que no estamos conscientes. Y venimos a la iglesia a dormirnos. ¿Por qué hay tantos obstáculos para el Señor? Mira el mundo cómo funciona.
Si una persona emprende un negocio y dice, voy a moverme a X país para poner una empresa, todo el mundo dice, wow, qué salvaje, ¿no? Que Tuani, que se va a mover para Francia a poner una panadería en Francia. Pero uno dice, sí, qué salvaje, qué perspicaz, qué astuto. Pero cuando un creyente dice, voy a moverme para plantar una iglesia, qué ridículo, qué absurdo. Guerra espiritual. No perdas el tiempo en esas cosas. ¿Por qué tenemos tantas tentaciones viernes y sábados para comer mal y dormir mal? ¿Es nuestra necedad? Sí, pero es la astucia de Satanás que sabe que va a dañarnos. ¿Por qué es tan recurrente que los pastores sufren de depresión los días lunes? Guerra espiritual. Y necesitas saber eso para anticiparte a estas cosas. Pero estamos adormecidos, viviendo para nuestra propia gloria, viviendo para nuestro propio reino. En sí, iglesia, declarar, venga tu reino, Señor. Que tu nombre sea santificado y hágase tu voluntad de una declaración de ¿qué? De guerra. ¿En contra de qué? De las tinieblas. El apóstol Pedro nos advierte, en 1 de Pedro 5:8, un texto que conocemos o que hemos citado antes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, su enemigo, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Estoy seguro que si viviéramos cerca de un zoológico y en este zoológico hay leones y de repente sale la noticia que al lado de nosotros, que estamos al lado del zoológico, se escaparon los leones, nadie saldría a su casa hasta que estemos seguros de que el león ya fue puesto en su jaula. Pero sin embargo los cristianos son tan necios que aún sabiendo que Satanás anda como un león rugiente buscando cómo devorarnos, nos ponemos a expensas para que lo haga. La lucha que tenemos contra Satanás es seria. La lucha contra nuestra carne es la leña que aviva las tentaciones que pone Satanás en nuestro camino. Santiago nos dice que somos seducidos nosotros mismos por nuestros propios deseos y apetitos. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La lucha contra el mundo son las armas que usará Satanás en nuestra contra por medio del mundo, vendiéndonos mentiras que seducen nuestra carne y nos tientan para rebelarnos contra Dios. Las mentiras del mundo serán efectivas en nosotros porque Satanás estudia nuestras pasiones y deseos. Pasiones que usa como anzuelos para atraparnos, para tentarnos, para empujarnos a pecar en contra de Dios. Sí, es un enemigo cruel, pero nosotros somos necios. Y no nos damos cuenta de la batalla espiritual que peleamos a diario. Por eso deberías tener mucho cuidado con lo que lees. Deberías tener extremo cuidado con lo que escuchas. Extremo cuidado con lo que ves en la televisión. Extremo cuidado con lo que compartes en tus conversaciones día a día. Debes tener mucho cuidado. Esto no es por ser legalista, pero incluso los neurocientíficos dicen que el cerebro, hablando del órgano, es moldeable. La Escritura lo ha dicho siempre. Ahora eso es un boom. La neurociencia dice que el órgano que tenemos como mente es moldeable. Por eso dice, va a ser muy difícil que una persona viva de cierta manera escuchando solo reggaetón. Escuchando, no sé, otras cosas. Va a ser muy difícil. Y eso lo dicen científicos de neurociencia. Pero la Escritura lo ha dicho siempre. Nos sorprenden esas cosas. Lo que necesitamos es leer más la Biblia. Guarda tu corazón y no permitas que tu mente sea transformada a las cosas de este mundo. Nos los han dicho siempre. Número 2. El Señor nos pide orar así para que comprendamos que en nuestra propia fuerza no podemos vencer la tentación.
Hermanos, somos frágiles, no nos gustan estos términos. Porque lo que la cultura evangélica muestra y enseña es que somos seres fabulosos, poderosos. Y no, iglesia, somos frágiles. La fragilidad en la vida del creyente no es una mala palabra. Es buena, porque nos hace depender de nuestro Señor. Bástate mi gracia, le decía el Señor al apóstol Pablo. En tu debilidad eres fortalecido en el Señor. ¿Qué nos hace pensar de que somos fuertes? Solo permíteme darte un ejemplo. Si Satanás fue capaz de convencer y seducir a Eva, dejar la semilla de la tentación y empujar a Adán a pecar en condiciones perfectas, vivían en el paraíso. Si el hombre más fuerte del mundo se vio débil ante la tentación, y si el hombre conforme al corazón de Dios fue descarrilado de seguir al Señor, y si el hombre más sabio de este mundo fue puesto en necedad, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes contra Satanás? No podemos. Por eso la recomendación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, iglesia, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten, por favor, que somos llamados a ser fortalecidos en Él, en el poder de su fuerza. Y la palabra aquí, en dinamó, se refiere al acto mediante el cual el Señor nos da su poder, nos capacita. Por eso el apóstol Pablo usa esta misma palabra cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me fortalece. Yo en mi propia fuerza no puedo. Fortalecerme está en voz pasiva porque quiere recalcar que necesitamos esa fuerza de un lugar más. Es externa. La idea aquí no es que tú y yo poseemos esa fuerza. Debemos recibir esa fuerza. No viene de nosotros mismos. No es nuestra propia fuerza. No obstante, ese fortalezcanse en Efesios 6 es un imperativo, lo que significa que implica un deseo y una acción del creyente de ir al Señor y decirle, fortaléceme, Señor, en ti. Necesito, Dios, que tú me ayudes en mi caminar. Soy frágil, soy débil, soy necio en mi propia opinión, Señor. La idea aquí entonces es venir ante el Señor, presentarme ante el Señor, pedirle al Señor, danos tu poder. Sé tú en nosotros, por medio de tu palabra, por medio del Espíritu. Ayúdanos a caminar y a vencer la tentación. Por eso el énfasis, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta petición en Mateo 6:13 nos llama a depender más del Señor para que Él nos dé la fuerza divina que necesitamos para resistir las artimañas del diablo. Número 3, esta petición resalta, expresa nuestra dependencia de Dios en cada área de nuestra vida. Solo piensa en la palabra rescatarnos. Expresa dependencia, porque tú y yo no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Vamos a enredarnos, vamos a confundirnos, vamos a engañarnos. Esta expresión de rescátanos, Señor. Ven en nuestra lucha, Señor. Ayúdanos a caminar con fe y confianza en ti. Expresa dependencia, pero también nos recuerda nuestra incapacidad. No podemos enfrentarlos en nuestra fuerza, en nuestra propia naturaleza humana. Nos recuerda que no somos autosuficientes, no somos independientes o autodependientes. Hermanos, no necesitamos un poquito de ayuda. No es decir, Señor, o decirme, voy a ayudarme para que tú me ayudes. Es, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu dirección. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu fuerza. Soy débil. Así como tú y yo necesitamos depender del Señor a diario en nuestras vidas. Y por eso le clamamos, danos hoy el pan diario. Nuestro pan diario.
Así como tú y yo necesitamos depender de la obra consumada del Señor a diario, y por eso decimos, perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Lo que Jesús afirma en esta expresión es que si hemos experimentado el perdón de Dios, seremos capaces de dar el perdón de Dios, en el sentido de perdonar a aquellos que nos ofenden. Necesitamos depender del Evangelio a diario. No solamente necesitamos su provisión, necesitamos su Evangelio, pero también necesitamos su protección. Por eso dice, Señor, líbranos del maligno. Debemos depender de su protección. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Gloria a Dios, porque fiel es el Señor, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Esta oración aquí del apóstol Pablo ejemplifica lo que el Señor Jesús está enseñando en Mateo 6:13. Señor, no permitas que cedamos a la tentación. Y el Señor dice que juntamente con la tentación, que no será más de lo que puede soportar, proveerá para sus hijos que también proveerá una vía de escape a fin de que puedan resistirla. Piensa por un momento en eso, lo necio que somos cuando caemos en la tentación, que decidimos ignorar no solo las advertencias de Dios, decidimos ignorar su fidelidad y su misericordia al proveernos una salida. Efesios 6:11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y el apóstol Pablo usa esta palabra de revístanse y usa una palabra muy común para vestirnos con ropa. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo aquí? Que es muy importante en nuestra lucha espiritual diaria. Para entender la palabra revístanse con toda la armadura de Dios, tendremos que leer en el contexto que está pasando. Un poco atrás, estamos en Efesios 6:11, vamos a Efesios 4:20, nos dice algo muy, pero muy importante para entender el rol del cristiano y la armadura de Dios. ¿O qué tiene que ver la armadura de Dios con el cristiano? Piensen en eso por un momento. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 4:20 al 24. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Está haciendo una comparación de los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Y le está diciendo que nosotros, los cristianos, no hemos aprendido las cosas del mundo, del Señor. Versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan, aquí está la misma palabra que usan en Efesios 6:11, y se vistan del nuevo hombre. Esto debe ser determinante en la forma en cómo entiendo que el creyente tiene que ponerse la armadura, porque somos revestidos en el nuevo hombre por medio de rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Por eso Efesios capítulo 2 es importante. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y obedecíamos a las tinieblas. Pero ahora en el Señor hemos sido revestidos en el Señor con el nuevo hombre. Y se vistan del nuevo hombre, versículo 24, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Pero en el 4:1 hace otra afirmación importante. Algunos sugieren que Efesios 4:1 es el principio rector de los siguientes ordenanzas, es decir, lo que se encuentra en el capítulo 5 y lo que se encuentra en el capítulo 6. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Este es el principio rector con el que leemos que ahora estamos vestidos con el nuevo hombre. Ya no hemos vivir de manera que no muestra el carácter de Dios. Dice, ¿de quién aprendieron eso? El Señor nos les ha enseñado a vivir de esa manera. Y por ende, cuando venimos a ponernos las armaduras, necesitamos entender
que el apóstol Pablo está hablando en un sentido metafórico de vestirnos para que nos apropiemos de las verdades de nuestra nueva identidad en Cristo. Está hablando de nuestra unión con el Señor. Estamos vestidos con el nuevo hombre, una nueva naturaleza. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos por el Señor. Y nos está diciendo que los cristianos deben vivir de manera digna de la vocación que han sido llamados. En otras palabras, necesitamos conocer la verdad de quiénes somos en unión con Cristo. Necesitamos conocer la verdad de quién es el Señor, cultivando las virtudes de nuestra nueva identidad en Cristo, utilizando los recursos que el Señor nos ha dado y que tenemos disponible por medio de nuestra unión con Cristo. Creo entonces que no es tanto un asunto de ponerte o quitarte la armadura. Pienso que el contexto sugiere que los cristianos se han puesto esa armadura cuando han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El problema de los cristianos, incluyéndome a mí, es que no usamos los recursos que Dios nos ha dado. Ese es nuestro serio problema. Entonces, lo que el Señor quiere aquí es que nosotros usemos lo que Él nos ha dado para poder hacerle frente a las artimañas del diablo. ¿Cuál fue el recurso que usó Jesús en su tentación? La palabra de Dios. ¿Cuál es el recurso que el Señor nos está dando en Mateo 6:13? ¿Podrías pensar por un momento cuál es el recurso que el Señor nos está dando en Mateo 6:13? ¿Qué recurso usó el Señor? Es simple. ¿Qué estamos estudiando, iglesia? La oración del Padre nuestro. El Señor nos ha dado un recurso sumamente valioso. Cuando iniciamos esta serie, yo les pregunté, ¿cuál es el mejor recurso que Dios nos ha dado? Y el mejor recurso que Dios nos ha dado es la oración. Y aquí el Señor nos está diciendo, reafirmando el principio, te ha dado la oración para venir y clamar al Señor, Padre, libéranos del maligno. El recurso que Dios le ha dado a la iglesia, la oración es la esencia de la guerra espiritual y es el método más importante a través del cual los creyentes son fortalecidos en el Señor. Una ilustración que hacía John Piper sobre la oración decía, la oración es un walkie-talkie. Y nuestra mente piensa en los juegos de los niños con su walkie-talkie y este era un instrumento militar. Fue diseñado con esos principios para comunicación en medio de guerra. Dice, la oración es nuestro walkie-talkie. Estamos en medio de la guerra, estamos en medio de la trinchera y no usamos el recurso que Dios nos ha dado. Debemos orar para perseverar en nuestra lucha espiritual. Si no te convence el principio, déjame ilustrártelo. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en el momento que Él mismo libraba una gran lucha espiritual en el huerto de Getsemaní? Que los evangelios nos dicen que hasta sudaba sangre. ¿Qué les dijo el Señor? Mateo 26:41, velen y oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. La Escritura nos enseña la verdad de la guerra espiritual. Cristo es más que vencedor. Y en nuestra unión con Cristo, nosotros somos más que vencedores. El Evangelio nos recuerda que solo por medio de la gracia del Señor podemos vencer las artimañas del diablo. Es difícil que reconozcas las mentiras si no conoces la verdad. Vencer las tentaciones del mundo es posible cuando nuestros propios corazones son sometidos al señorío de Cristo en oración. El apóstol Pablo dijo, lleven cautivo todo pensamiento a la autoridad de Cristo. No podemos decir que confiamos, dependemos y creemos en el Señor sin una vida de oración, iglesia. Y eso es lo que nos enseña esta pequeña frase, tan poderosa, tan profunda. Tenemos un enemigo, el mundo, la carne, nuestras pasiones y deseos, y Satanás, el diablo. Déjame definirte, para ir terminando, qué es la guerra espiritual. Por si tienes alguna idea,
que no nace de las Escrituras. La guerra espiritual es esto, es el ejercicio diario de nuestra fuerza y armadura espiritual contra todos los adversarios, nuevamente carne, nuestro propio corazón y Satanás. Es el ejercicio diario de nuestra fuerza y armadura espiritual contra todos los adversarios, con la confianza asegurada ¿de qué? De que el Señor venció en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 es sumamente poderoso. Versículo 3, el Señor exhibió públicamente a todas las potestades. No es una guerra de poder, es una guerra de la mente y la verdad. Estamos seguros en Cristo y al mismo tiempo luchan contra el pecado. Se alegran con el arrepentimiento y luchan continuamente contra los asaltos de la propia carne, contra las maniobras del diablo y contra las seducciones del mundo. Permíteme terminar, iglesia, con esto. Amada iglesia, la expresión en Mateo 6:13 es un desafío para nosotros. Somos desafiados a orar y no ignorar que estamos en medio de una batalla espiritual. Y debemos confiar en que el Señor nos librará en el momento más difícil de nuestra lucha. Pero debemos venir a Él en oración. Descansa sabiendo que Él hará su parte. Él nos librará del maligno. Por tanto, haz tu parte, viviendo de manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. No pretendas orar, líbranos del maligno, Señor, planeando en tu mente ir y sentarte en tu televisor o en tu computadora o en tu teléfono y ver pornografía. Necesitas mortificar la carne. No pretendas orar esto y decirle al Señor, líbrame, Señor, de la tentación, líbrame del maligno cuando estás pensando y coqueteando con el pecado sexual. O coqueteando con el sexo opuesto donde estás, o fantaseando. Es una guerra. Y yo no decía, mata el pecado, o el pecado te matará a ti. La victoria en el Señor es segura, iglesia, pero toma en serio la guerra espiritual. Es una necesidad de entenderlo. La guerra espiritual pasa todo a diario, en ese momento. Clama al Señor por ayuda, porque somos frágiles. No digas, yo soy fuerte, yo puedo con esto. No podemos, iglesia. No quiero perder la imagen, pero si nos sirve de ilustración, nos enfrentamos a Satanás y no sé si ustedes recuerdan una escena de los Avengers donde Loki se enfrenta a Hulk y él le dice, yo soy un dios, ¿qué te pasa? Y Hulk lo agarra contra el piso. Bam, 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 bam. Y nosotros somos la representación exacta de eso. Pensamos que somos fuertes, pero no lo somos. Y la idea detrás de la oración del Padre Nuestro es sembrar en el corazón de la iglesia una profunda dependencia en el Señor. Yo necesito el Señor. Para mi provisión, necesito el Evangelio a diario en mi vida y necesito de su protección. Yo puedo engañarme a mí mismo. David se engañó a sí mismo paseando. Cuando los reyes salían a la guerra, dice, el rey se paseaba por su palacio y vio a la mujer, la codició, la tomó para sí, planeó un asesinato. Y no bastó ahí, esperó hasta que el profeta lo exhortara. Y así somos nosotros. El rey tenía que ser llamado a tener una sola esposa. ¿Y qué hizo Salomón? No hizo caso. Y tuvo tantas concubinas que no repetía una en un año. Pero somos soberbios. Eso está ahí, escrito en la palabra de Dios, dice la Escritura, para nosotros, para enseñarnos que no somos fuertes, que no somos sabios, que no somos tan rectos, que necesitamos del Señor. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos unimos a este clamor, Señor, en la que rogamos, Señor, te pedimos, Señor,
nos acompañes día a día en nuestra vida, en nuestra guerra espiritual, en nuestra lucha. Que nosotros podamos recordar quiénes somos en ti, Señor. Y no, Señor, regocijarnos en el lodo, Señor. Y si caemos, Señor, tu palabra nos enseña que tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado. Pero que aprendamos, Señor, a ver la fragilidad de nuestra mente y corazón. Ayúdanos a proteger nuestra mente y corazón para no pecar en contra de ti. Y ayúdanos, Señor, a vivir con un temor, Señor, reverente y una completa dependencia en ti. No permita, Señor, que tu iglesia ceda a la tentación. Y tú serás fiel, Señor. Y el momento que tú provees, Señor, las dificultades de nuestra vida, purificarás a tu pueblo. Y un pueblo purificado podrá mortificar la carne con mucho más facilidad. Así que Dios, gracias, Señor, por este lindo recordatorio de que estamos inmersos en una guerra espiritual y que tenemos los medios, los recursos que tú nos has dado para pelear día a día para la gloria de tu nombre. Así que, Señor, en nuestra propia vida, en nuestra propia lucha, te pedimos, venga tu reino. En nuestras propias tentaciones, en nuestra propia inmadurez, en nuestra propia ignorancia, que tu nombre sea santificado. En nuestra arrogancia de pensar de que podemos, Señor, hágase tu voluntad. Gracias, Padre, porque es una verdad, Señor. Tú vendrás en respuesta de tus hijos. Así que Dios, gracias por tu palabra y el Evangelio. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Son muy amados.